¿Qué es exactamente la CRAP? La CRAP es la compañía de reconocimiento avanzado, está encuadrada en el batallón de cuartel general, pero es una compañía que depende directamente del general. Y pues 28.000 pies son unos 8 kilómetros, más o menos. 8 kilómetros Sí, de altura. Sí. O sea, desde Sí. la vertical del suelo hasta donde te Sí, suelta la... sí, algo más de 8 kilómetros. Sí. ¿Cuál fue tu récord de altitud? Yo ahora creo que pies o algo así. ¿Y cómo se prepara un salto así? Me refiero ahí, sí o sí tienes que ir con oxígeno, ¿no? Si no es que saltas y directamente caerías desmayado. Claro, a partir de 10.000 pies, por norma general, ya hay que aplicar empleo de oxígeno. O sea, ¿se podría Para- llegar a saltar de esa altura sin oxígeno? No. No. Esa altura, en cuestión de segundos, minutos, la muerte sería prácticamente inminente. Entrarías en un proceso de hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, y acabarías perdiendo el conocimiento y muriendo. Literalmente te desmayas. Sí, es la falta de oxígeno, pierdes el conocimiento y lo siguiente es la muerte. Porque todo el mundo vale para ir a la CRAP. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esta vez tengo la enorme suerte de contar con un militar nativo en el Ejército de Tierra y además en una de las unidades más cotizadas desde fuera o que por lo menos más os llama la atención, que es la Brigada Paracaidista. Y además está encuadrado en un sitio muy especial que iremos desvelando a lo largo de la entrevista. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Brian, muy bien. Mucho gusto de estar aquí contigo y nada, arrojar un poco de luz y hablar de lo que es una pequeña parte de la unidad a la que sirvo. Lo primero, muchísimas gracias por venir. La BRIPAC es algo que llama muchísimo la atención desde fuera, pero que encima, en dónde estás tú encuadrado, todavía llama muchísimo más la atención y sobre todo porque hay muy poquita información en Internet. Entonces, lo que va a poder escuchar hoy la gente es un privilegio. O sea, tú, por ejemplo, cuando entraste no tenías ni idea de nada de esto. Nada. O sea que vamos a ir desvelándolo poquito a poquito. Pero las entrevistas me gusta empezarlas siempre con la misma pregunta, porque si algo nos une a ti o a mí es que tú lo estás y yo lo estuve. Estuvimos dentro del ejército, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué quisiste ser militar? Pues la verdad es que muchas veces me lo he preguntado y bueno, no, yo creo que es un poco de vocación, que me surgió de las típicas historias de la mili, de la gente que hizo la mili, de ver los 12 de octubre que veía en mi casa en la tele, de ver a la Legión, a otras unidades desfilando y desde muy pequeño eso me llamó, esos valores que se reflejaban en aquel niño, creo que es lo que llamó que hoy en día sea militar. ¿Pero esto te viene a ti de familia? ¿Tu padre tiene madre? No tengo familia militar, ninguno de mis familiares se dedican al mundo de las armas y yo creo que es eso, que un poco fue la vocación de servir a un propósito mayor y vestir un uniforme a servir a los demás y a mi país. ¿Con cuántos años más o menos te diste cuenta de esto? Pues yo tendría en torno a 12, 14 años cuando ya preguntaba en mi casa, pues, se lo decía a mi madre que quería ser militar y lo tenía claro. Yo siempre quise ir a la brigada paracaidista. O sea, mis padres tenían también un amiguete por entonces que estaba en la brigada, me daba algún uniforme de estos viejos, algunas botas y tal, y todo eso me fue calando a mí poco a poco para querer ir a la brigada. O sea, muy joven, ¿eh? Sí. ¿Y qué opinaron tus padres cuando les dijiste que Wow. querías ser militar? Al final, mi madre, que estás loco, siempre te vas a lo peor, ¿qué tal? O sea, a mi madre, la verdad es que con la que más puedo hablar de estas cosas, le parecía una locura. Espero de corazón que te esté gustando mucho este podcast. La verdad es que el hecho de que lo puedas estar escuchando ya es un auténtico privilegio, ya que muy poca gente sabe cómo funciona todo el tema de la CRAP por el misticismo y secretismo que esta misma tiene. Incluso para el personal que ya es militar, le es muy difícil encontrar información sobre esta unidad. Aunque esto de la desinformación no es algo de unidades muy concretas, es algo que por desgracia está muy generalizado. Y si tú quieres ser militar, estoy seguro de que te ha pasado algo como esto. Buscas información, no sabes muy bien si es verdad o no, ya que se contradicen diferentes portales, o directamente no encuentras la información exacta que estás buscando. Es por eso que nosotros en Academia de Combate nos encargamos de la preparación integral del alumno. Desde el momento número 1 que decide
entrar al ejército, nos encargamos de su preparación teórica para que reviente el psicotécnico, física para que no solo apruebe las pruebas físicas, sino que llegue en la mejor forma al centro de formación y sobre todo el tema de la orientación militar, para que sepa exactamente qué tipo de destino es el mejor para él en base a sus necesidades profesionales y personales, ya que no hay dos destinos iguales dentro del ejército y no hay dos militares iguales con necesidades iguales. Pero ya no nos quedamos únicamente aquí, sino que ahora también llevamos el tema del ascenso a suboficiales y oficiales. Es decir, que si quieres entrar al ejército con las mejores garantías de éxito o ascender con un método validado por nuestros más de 2000 alumnos en la escala de tropa, te dejo nuestro contacto en la descripción y en el primer comentario fijado. Y ahora sí, continuemos con el podcast. Pero viendo la felicidad y lo que yo quería, al final creo que los padres están un poco para apoyar a sus hijos en esas decisiones importantes que te cambian la vida radicalmente, porque pasas de un mundo civil a algo totalmente nuevo, sales de casa, te vas de la falda de tus padres y a buscarte la vida. Entonces yo creo que lo que ellos me transmitieron fue apoyo. Desde el primer momento fue un gran apoyo. O sea que al final, al principio es como, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Pero rápidamente te arroparon en tu decisión. Sí, completamente. O sea, es más, ellos, o sea, me ayudaron desde el principio. Vale, maravilla. Entonces, completas tus estudios, entiendo, porque con 12 años no te puedes presentar. Claro. Completas tus estudios y ya automáticamente tiras directamente por el camino del ejército. Bueno, en mi caso particular, yo hice mis estudios, me puse a trabajar en el mundo laboral y aunque siempre me llamó el ejército, pero no había encontrado la manera de acceder a él. Es verdad que en esa época España estaba viviendo un momento de crisis, se presentaba mucha gente y se ofertaban muy pocas plazas, o hubo años que incluso no se ofertaron ninguna plaza, y todo eso pues me hacía un poco echarme para atrás, pero el sentimiento le tenía ahí, o sea, siempre tuve ese sentimiento de querer servir, y hasta que ya definitivamente me decanté por presentarme. Y bueno, pues luego lo tuve claro. Mis primeras opciones fue Brigada Paracaidista, luego puse Legión y luego puse una unidad de cerca de mi casa, pero vamos, que lo principal era Brigada Paracaidista. ¿Y en qué trabajabas antes de meterte en el ejército? Yo estuve en una fábrica de madera allí en Extremadura y trabajaba con la madera. ¿Y en qué momento te hizo clic? O sea, si tú ya tenías la idea de, bueno, desde los 12 añitos tengo claro que esto me gusta y tal, pero al final decides probar la vida civil a ver cómo te va, ¿en qué momento haces clic y dices, vale, ahora? Es lo que hablaba un poco al principio. Es una escala de valores que yo me veía reflejado dentro del ejército. Esos valores que se transmiten, ese sentimiento de sentirte válido para un propósito, yo lo encontraba en el ejército. En el mundo civil al final está bien, es un sueldo, es un sustento para ti, para tu familia, pero no me satisfacía necesariamente en esos valores que yo persigo día a día. Principalmente fue eso. ¿Y por qué el Abripac entre todo lo que se te ofrecía? Pues por lo del amiguete de mis padres que te comentaba, de que él estaba en los Paracas, y yo creo que el saltar de un avión siempre me llamó la atención, el volar, el tema de los aviones, esas caras tan recias, esa boina negra tan representativa de la brigada. O sea, fue una cosa mística, por así decirlo. Yo o sea, lo tenía claro y desde pequeño sabía que quería ser Paracas, sabía que quería tener esa boina negra puesta. ¿Y cómo te recibe el ejército? ¿Cómo fueron esos primeros días? Al principio entiendo que era el VIP o era ya CEFOT. No, era ya CEFOT. Yo cuando entré era ya CEFOT, el VIP quedó ya bastante atrás. Pero bueno, la suerte que tuve yo, por así decirlo, el proto que teníamos, el jefe de nuestra sección en el CEFOT, era un brigada que estaba comisionado de la Brigada Paracaidista. Entonces, desde que llegamos, con nuestra plaza ya asignada, por así decirlo, él nos guió desde el principio y nos hizo llegar a la unidad con las orejas levantadas. Entonces yo los primeros días yo recuerdo mucho despropósito de correr para un lado, correr para otro, peluquería. Bueno, había gente que ya
todavía no se había rapado, se tenían que rapar, reparto de vestimenta, incidencias con tallas. Un poco choca el mundo del mundo civil con el mundo militar. En esas primeras semanas choca, pero bueno, yo al final tuve también bastante suerte porque había practicado fútbol de pequeño y eso me hizo ser disciplinado a lo largo de toda mi vida y encajó perfectamente en el ejército, esa disciplina. Entonces yo creo que tuve una adaptación rápida. ¿Y esos primeros días, tú te imaginabas lo que ibas a hacer o entraste con completo No, no, desconocimiento? no. Yo me veía como las películas americanas, de ahí un tío dándote voces todo el día con la cara aquí delante de la tuya, insultándote. Yo pensaba que eso era, vamos, y bueno, tiene cierta dureza, es duro, sobre todo ese contraste de mundos, pero no fue lo que yo me imaginaba. Sí es verdad que físicamente apretaban mucho con orden cerrado, el tema de que nos aprendiésemos los nombres de los mandos, de los empleos, o sea, todo desde el primer momento te exigen y debe ser así, te tienen que seguir. ¿Esa persona que entró al centro de formación es la misma que la que se fue? No, no. Yo creo que ya entré con una predisposición. Es verdad que yo entré muy motivado, pero ahí es donde empezaron un poco a moldear esa persona que después salió, esa predisposición al trabajo, esa buscarse la vida. Yo creo que eso empieza ahí en el CEFOD y fue un poco cómo salí del CEFOD. Una persona más resiliente, con más determinación que la que entró. ¿Había mucha gente que se daba la baja en esta fase? Pues en mi ciclo yo recuerdo por lo menos lo que yo así y tal, muy poco. O sea, creo que 4 o 5 compañeros se dieron de baja las primeras semanas, pero no había mucho índice de bajas. O sea, que no era tan recurrente como, por No, ejemplo, lo es ahora, que ya en el propio centro de formación hay bastantes bajas de gente que ni llega a la unidad. no, para nada. Era otra pasta, otros tiempos. La gente va cambiando, la escala de valores va cambiando, los perfiles de personas van cambiando y es verdad que hace unos años éramos de otra manera. Vale, Claro. y entras a la BRIPAC y ¿cómo son esos primeros días? ¿Hay mucho contraste con respecto al centro de formación? Sí, porque al final dentro del CEFO estamos todos juntos, aunque ya nos separan un poco por compañía, dependiendo de la unidad que vamos a ir, pero es una formación conjunta dentro de unos valores conjuntos del ejército. Entonces, esa idiosincrasia de la unidad la aprendes en la unidad. Y eso al llegar allí, pues desde el minuto 1 te cogen los antiguos, te cogen los cabos y con el ideario, con la oración, con los espíritus paracaidistas, o sea, desde el minuto 1 están machacándote y no te dejan. Vale, o sea que ya entras como que a 50.000 revoluciones. Aquí no hay Sí. tiempo ese de adaptación famoso, o sí que existe. Me suena que había como una especie de fase, ¿no? Llamáis vosotros, que es como la prueba de la boina. Sí, se suele hacer durante 3 semanas y un mes y bueno, pues ahí te enseñan un poco las primeras semanas afiliación, un poco te enseñan la base, donde vas a estar encuadrado, tu unidad, te hacen partícipe un poco de esa historia de la unidad y bueno, te entran un poco, te exigen para una unidad exigente. Entonces son momentos muy caóticos, mucho de incertidumbre, que al final se resume todo en una recompensa que es el tener la boina negra en tu cabeza. Porque al principio de la fase, aunque llegamos con la boina del CEFO, pero no estamos autorizados, por así decirlo, a tenerla. Te la tienes que ganar y uno se la gana a base de trabajo y es en esa fase donde se muestra qué tipo de persona vas a ser. ¿Y el curso de paracaidismo dentro de la Brigada Paracaidista es obligatorio? ¿Lo haces en la fase? ¿Es opcional? ¿Cómo funciona esto? Pues antiguamente, dentro de tu periodo de formación en el CEFOD, se dedicaban 2 semanas para hacer el curso básico de paracaidismo. Ahora no, ahora ya llegas destinado a la unidad y de la unidad te mandan, según necesidad de la unidad, se manda a Murcia, a Alcantarilla, en la Escuela Militar de Paracaidismo,
y allí igual son 2 semanas. La primera semana es un poco de incidencia, de afrontar el miedo, de instrucción paracaidista, y luego la segunda semana ya es dedicada a los saltos. La brigada, si tu plaza tiene exigencia de curso de paracaidismo, la tienes que hacer sí o sí, lo tienes que hacer sí o sí, si no, al final no sería paracaidista. Entonces creo que ahora mismo la mayoría de las plazas que se ofertan son con exigencia de hacer el curso de paracaidismo. ¿Y cómo recuerdas el tuyo? Pues la verdad es que con muchos nervios, mucha incertidumbre. Al final se hace mucha piña porque todos sentimos lo mismo, todos estamos en la misma situación. Y me acuerdo un poco de trabajar día a día y preguntarnos cómo será, verlo desde fuera. Y el primer salto un poco no te enteras de lo que va la cosa, vamos, y el segundo tampoco, pero bueno, que al final va siendo más consciente al saltando, pero son sensaciones que solo se sienten cuando estás en un avión. ¿Y esto de la torre, la famosa torre, esto qué es? Eso es parte de la instrucción de paracaidismo y consiste en que tengas esa disposición, esa voluntad de saltar. Entonces te recrean lo que es la salida por un avión. Esto es como una tirolina, mal llamado tirolina, en la que te cuelgan un arnés lo más parecido al paracaídas, te enseñan los procedimientos y a la voz del jefe de salto o el jefe de torre te salta. Entonces saltas y ya empiezas tu procedimiento, 1001, 1002, 1003, 1004 y bueno, es un poco una prueba de decisión. Dicen que da más vértigo incluso la torre que el propio salto, de verdad. Sí, al final hay que tener en cuenta que en el suelo hay referencias. Entonces, tenemos las referencias de una casa, de árboles, de tal. Entonces, cuanto más cercano al suelo, más latentes son esas referencias. A cuanto más altura estemos, menos sensación nos dan esas referencias. Entonces, por ahí viene un poco lo del vértigo. Vale. Y cuando terminas lo que es la fase más el curso de paracaidismo, te encuadran, entiendo, en una compañía de fusiles como un infante típico, ¿no? Sí, el grueso de las plazas supongo que van orientadas al grueso de la unidad, que es infantería, las banderas que hay, que tenemos el de 3 banderas, la primera bandera, segunda, tercera, 2 de ellas en Madrid y la tercera en Murcia, en Alcantarilla, en Jabalí Nuevo. O sea que lo más normal es que una persona que coja la especialidad de infantería acabe en una bandera. Sí, sí, sí. Aunque luego hay otras unidades que, por ejemplo, grupo de artillería, zapadores, o sea, dependiendo de la convocatoria, pero repito que el grueso de las plazas seguramente vayan a infantería. Vale, Fran, pues ha llegado el momento de decirlo. ¿En qué momento entra a jugar la compañía de reconocimiento avanzado en esto? La famosa CRAP, ¿no? Que de tanto se habla, pero muy poco se conoce, porque hay gente que incluso las operaciones especiales de la brigada paracaidista son la élite de la brigada. ¿Cómo funciona exactamente esto? Más la pregunta sería, ¿qué es exactamente la CRAP? La CRAS es la compañía de reconocimiento avanzado, está encuadrada en el batallón de cuartel general, pero es una compañía que depende directamente del general. A efectos seríamos sus ojos y sus oídos dentro del campo de batalla y nuestra especialidad fundamental es infiltración a alta cota, reconocimiento en profundidad y obtención de información tras las líneas enemigas. Entonces, una compañía que es el escaparate, por así decirlo, de la brigada, en la que se exigen una serie de requisitos para poder entrar en ella y que también es una compañía que también te va a exigir mucho a nivel personal y a nivel profesional. Vale, y el tema este de las infiltraciones, porque claro, suena todo muy misterioso. ¿Qué es exactamente? O sea, ¿sois los primeros en llegar o ya hay una compañía que ha llegado antes que vosotros y ayudáis al resto? ¿Cómo funciona esto? Nosotros utilizamos nuestro medio principal de infiltración, sería un salto en paracaídas con empleo de oxígeno y su razón de ser es infiltrarse tras las líneas enemigas con el único apoyo de lo que nosotros llevemos en nuestro equipo y nuestra mochila. Vale, o sea que saltáis, a diferencia de, por ejemplo, el resto de
de packs de de la brigada, ¿no? Que van con ese salto automático, que nada más saltar se abre, o debería abrirse. Vosotros no, vosotros saltáis de mucho más alto, muchas veces incluso con empleo de oxígeno, y además saltáis con apertura manual, ¿correcto? Sí. O sea, hay que diferenciar lo que sería un escalón avanzado, que sería lo que sería la compañía de reconocimiento, saltaría en una primera instancia, bien para obtener información de ese objetivo o marcar esa zona de salto, donde luego el resto del grueso constituye un escalón de asalto y saltaría en las zonas que marcaría la CRAF. Vale. ¿Y cómo se entra en esta unidad? O sea, tú puedes escoger esto desde la calle, tú ya entras sabiendo que vas a entrar aquí, o hacen una selección, ¿cómo funciona? No, dentro de todas las unidades de la Brigada Praguista se convocan anualmente una fase de selección donde se piden unas diversas pruebas físicas y unos requisitos, y la gente a través de su cadena de mando pues pide presentarse a esa fase y nada, es acudir a la convocatoria y pasar el proceso selectivo. O sea, solo pueden entrar la gente que pertenece a la brigada. Ujú. O sea, por ejemplo, alguien de la brigada no puede optar No, aquí. no es la gente que está destinada a la brigada y que tiene como mínimo el curso básico de paracaidismo. ¿Y con cuánta antigüedad entraste tú? Yo entré con poca antigüedad porque cuadró el momento idóneo, se alinearon un poco así los astros y bueno, entré con poco más de un año y tuve esa gran suerte de ser seleccionado. Al ¿Y final, esto es lo habitual? ¿Que entre gente tan moderna o suele entrar gente un pelín más antigua con más experiencia? antiguamente sí pedían más antigüedad. O sea, sí es verdad que el perfil era un poco 2 o 3 años de antigüedad, que ya tuviese un bagaje esa persona en su unidad, pero ahora como hay que adaptarse un poco a los tiempos, no hay tanta antigüedad como antes, entonces ya es un poco relativo. Lo que se mira un poco es la actitud y la predisposición de esa persona para un trabajo. Porque todo el mundo vale para ir a la CRAP. No, no, no. Ya en sí no todo el mundo vale para la brigada paracaidista, al ser una unidad muy exigente que requiere una predisposición y una disponibilidad casi absoluta, pues la CRAS es a superior. Hay que estar, vas a pasar mucho tiempo fuera, vas a estar dedicándole mucho tiempo, incluso en tu tiempo fuera del trabajo, a esa dedicación, a esa compañía. O sea, digamos que es todavía más exigente que la propia brigada, que ya de por Sí. sí es exigente. O sea, es ir por encima en escalones de responsabilidad, entiendo Sí, también. sí, sí. Al final se te va a formar en unos procedimientos, vas a manejar un equipamiento que requiere estar muy preparado y dedicarle tiempo a esa preparación. También vas a estar mucho tiempo fuera de casa, vas a tener como he dicho antes, eres el escaparate de la brigada y muchos ojos se van a enfocar en nuestra manera de trabajar y en cómo vamos a afrontar esa misión. ¿Y por Entonces, qué os llaman operaciones especiales de la BRIPAX? O sea, ¿sois realmente así? no, no, es un término que quiero, o sea, no tenemos nada que ver. Operaciones especiales al final juegan en una liga superior, ellos se mueven a nivel estratégico dentro del ejército de tierra y nosotros solo estamos enfocados en lo que es la brigada paracaidista. Lo podemos llamar como una fuerza de élite, como puede ser la Legión, la BRILAC, todas las unidades de alta disponibilidad, y dentro de esas unidades la punta de lanza, por así decirlo, sería la CRAF dentro de la brigada paracaidista. Entonces no hay que mezclar nunca esos dos términos. Nosotros estamos por y para la brigada paracaidista. Sí es verdad que trabajamos mucho con ellos a nivel de lanzamiento y para nosotros son unos referentes a nivel de trabajo y de procedimiento. Vale, pero digamos que está claramente diferenciado, ¿no? O sea, Sí. la coletilla de operaciones especiales es ya una palabra muy Sí, sí, mayor. correcto. Eso es otra liga. Son una liga superior que juegan a nivel de ejército y nosotros jugamos por y para la brigada paracaidista. Vale. ¿Y tenéis algún tipo de misión especial o vais con lo que coja la brigada? Nosotros, al final, como he dicho, nuestra servidumbre es la brigada paracaidista y es cierto que nos invitan muchas veces a ejercicios con otras unidades. Con el MOE hemos trabajado mucho,
con unidades americanas también, o sea, a nivel OTAN, a nivel países aliados de España, se hacen ejercicios conjuntos. Vale, ¿y cómo es el curso concreto del Halo Hajo? ¿Se llama Ujú. así, puede ser, el curso de alta altura? Ujú. Antiguamente existía lo que era el CAM, que nos mandaban, una vez que entrábamos en la compañía de reconocimiento, nos mandaban a Alcantarilla, hacíamos el CAM, curso de apertura manual, regresábamos a nuestra unidad, entrábamos en una progresión que consistía en acumular un número de lanzamientos mínimos para estar preparados para hacer esa adaptación con oxígeno a alta cota. El Ejército del Aire sacó el CAMOS, lo que hoy es el CAMOS, que ya se hace la parte de apertura manual y la adaptación de oxígeno, se hace todo en la Escuela Militar de Paracaidismo, que son los que saben de estas cosas, los grandes profesionales del paracaidismo. Entonces, una vez con el curso, que tienen unos lanzamientos mínimos, a la vuelta a la BRIPAC se hace una adaptación con los procedimientos y los materiales que vamos a emplear en la BRIPAC. ¿Y también son de 2 semanas como el de automático o tiene un poco más de chicha? No, ellos son 5 o 6 semanas, creo que si no recuerdo mal, lo que se hace allí en Alcantarilla, y es un curso más especializado, más técnico y que requiere una mayor complejidad. Vale, pero aquí ya hablamos de apertura manual, o sea, eres tú que de forma manual tienes que activar el tema de paracaídas. ¿La sensación es muy distinta al automático? Sí, son dos grandes modalidades diferentes. Automático al final es salir del avión mediante un static line que abre automáticamente tu paracaídas a una baja cota, que lo que pretende es llegar rápido al suelo para iniciar la misión. Y luego la apertura manual requiere procedimientos más técnicos que constan de una caída libre, de un vuelo en formación, de una apertura a una altura convenida con los demás integrantes del equipo, y iniciar navegación con campanas, llegar a un punto de impacto con seguridad para cumplir esa misión. Para que la gente se pueda hacer una idea, ¿cuánto es de altitud, ¿vale? ¿Cuánto puede saltar una persona con la apertura manual y con la automática? En automático estaríamos hablando 1200 pies, creo que recordar, 1600 creo que se hace en la escuela, y de forma manual, si diferenciamos un salto APM de apertura manual normal, serían unos 10.000 pies, y luego con empleo de oxígeno ya subiríamos a alta cota, que serían en torno a 24 o 28.000 pies, las altitudes que se barajan. ¿Y esto en metros? ¿Cuánto podría ser? Pues 28.000 pies son unos 8 kilómetros, más o menos. 8 kilómetros Sí, de altura. sí, O sea, sí, desde sí. la vertical del suelo hasta donde te Sí, suelta el sí, avión. algo más de 8 kilómetros, sí. ¿Y cuánto tiempo se tarda en caer a esa velocidad? Pues haciendo en modalidad Halo, puede estar unos 2 minutos y algo de caída libre. Eso es una barbaridad, ¿eh? Sí. O sea, la gente que hace paracaidismo de forma recreativa, ¿qué puede estar? ¿20, 30 segundos de caída libre como mucho? Bueno, algo más quizás, en torno los paraclubs y tal, saltan también alto y tal, pero bueno, rondará los 40 segundos, 50 como mucho. 2 minutos de caída libre. Sí. ¿Cuál fue tu récord de altitud? Yo ahora creo que en 24.000 pies o algo así es lo que... ¿Y cómo se prepara un salto así? Me refiero ahí, sí o sí tienes que ir con oxígeno, ¿no? Si no es que saltas y directamente caerías desmayado. Claro, eso en el curso ya te enseñan esos procedimientos, en la brigada ya adaptas esos procedimientos a cómo trabaja la unidad, y aparte tú pasas un entrenamiento en una cámara hipobárica en el Centro de Medicina Aeroespacial, que te enseña un poco a reconocer los principales riesgos de esos saltos a esa altitud. Y bueno, requiere un entrenamiento, una preparación que se materializa luego en el propio salto. Y tú antes de escoger
¿La crab tú eras consciente de que ibas a pegar esos saltos desde esa...? No, no, para nada. Yo recuerdo estar un 23 de febrero preparado para el desfile en nuestra base y ver a la gente de la CRA saltando y decir, joder, yo quiero ser uno de ellos, pero realmente no sabía ni las misiones ni los cometidos que había en la compañía. Eso luego ya lo fui aprendiendo dentro de la propia unidad, de la compañía, y es verdad que el primer año me resultó un poco también difícil porque es mucha responsabilidad lo que se adquiere en un tipo de unidad así. ¿Y cómo es la sensación de saltar a tan alta cota? O sea, entiendo que el hecho de poder salir de la yo le llamo escotilla, realmente No, la rampa del avión, sí. la rampa del avión y ver literalmente todo, cómo se vive un salto así. Pues son sensaciones únicas que te vuelvo a repetir que hay que estar allí para sentirlo. A mí personalmente me refleja mucha paz el ver el horizonte de lo que es una pequeña parte de la Tierra y sentir ese aire, ver a tus compañeros. Son momentos de mucha concentración, aunque parezca que no, también hay algo de miedo y de incertidumbre de que todo salga bien. Entonces, son un cúmulo de sensaciones y que para cada persona también serán diferentes, entiendo. Pero para mí, personalmente, es algo, como me concentro tanto, que es paz. Yo realmente lo que siento es paz. ¿Llegaste a sentir miedo alguna vez por un salto así? Sí, sí, se siente miedo. Sobre todo hay saltos complejos de noche, saltos de tema, que vas cargado hasta arriba de material, con tu mochila que pesa, tu armamento, y los saltos de noche realmente tienen mucha dificultad. Entonces esa parte de miedo siempre la vas a tener. Lo que pasa es que al final está en tu preparación y en confiar en tus habilidades y en confiar en el equipo que llevas y también en tus compañeros para que todo salga bien, que de hecho es como tiene que salir. ¿Y cómo recuerdas ese primer salto con literalmente que todo dependía de ti? Porque la apertura manual lo tienes que abrir tú. Esto no es saltar y quedarte así, contar, a ver que se abra la campana del paracaídas. Y ya eres tú. ¿Cómo recuerdas ese primer salto? Bueno, saltas con instructores que te van guiando en todo momento y bueno, yo recuerdo estar concentrado te van marcando trabajos de mirar altímetro, señales de apertura, práctica de apertura. Entonces estás tan concentrado en esos trabajos para no liarla que no eres consciente de tu entorno. De hecho, cuesta, hasta que no tienes mucho salto y esa experiencia, cuesta percibir el entorno en el que te mueves. Al final estás ya manejando la tercera dimensión, por así decirlo, y eso requiere mucha experiencia. ¿Y qué se ve desde el cielo estando de noche? Desde tan alta cota. ¿Qué se ve? Se ven las luces de los pueblos, de los coches, el vacío. Saber se ve poco, la verdad. Pero bueno, es algo bonito. Yo me gusta pensar, sobre todo cuando va cogiendo altura el avión, siempre recuerdo pues el típico que estará en su casa viendo la tele o cenando con su familia, y nosotros pues estamos en un avión antes de saltar, y esas personas que van en sus coches ajenos a todo lo que pasa en el mundo, y tú estás en un avión a punto de saltar. Entonces es una comparativa entre dos mundos que choca bastante. Es una realidad completamente Sí. alternativa. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Qué guay, qué guay. No me imagino, de verdad, estar allí en un avión a 8 kilómetros, que es una barbaridad, que parece que 8 kilómetros está aquí al lado, pero es que es hacia arriba. Se hace alto. O sea, es alto. Y tener una caída libre de 2 minutos es una... Y entiendo que el oxígeno es precisamente por esto, ¿no? Por el tema de la altitud. Claro, a partir de 10.000 pies, por norma general, ya hay que aplicar empleo de oxígeno. Cuanto más altitud cojamos, la atmósfera es menos densa, entonces hay menos aportación de oxígeno. Se requiere más esos equipos de oxígeno. O sea, ¿se podría llegar a saltar de esa altura sin oxígeno? No. No. A esa altura, en cuestión de segundos, minutos, la muerte sería
prácticamente inminente. Entrarías en un proceso de hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, y acabarías perdiendo el conocimiento y muriendo. O sea, sí, pues qué locura. Ujú. Claro, claro. Claro, claro, hostia. Porque literalmente te desmayas. Sí, sí, es la falta de oxígeno, pierdes el conocimiento y lo siguiente es la muerte. Bueno, pero para algo os preparan, para algo hacéis un Claro, curso, eso es, o sea, al final entiendo que estáis hipermecanizando procesos. eso es. O sea, que me refiero, sí, evidentemente el riesgo está ahí, como el que sale a conducir y pegas una toña en la primera rotonda que encuentra, pero que al final estáis preparados precisamente para que estas Eso es. cosas no pasen y demás. Claro, requiere un salto así, requiere mucha preparación, requiere unos equipos avanzados en ese aspecto, y aparte que también no vamos solos al mundo. En el avión hay técnicos fisiológicos que se ocupan de que estemos bien, hay los jefes de salto, los auxiliares que nos pasan controles cada 2 por 3 y constatan de que todos nuestros equipos estén funcionando correctamente. Entonces, es bastante seguro. Aparte en sí, el entrenamiento que hacemos en el CIMA de la cámara hipovárica te ayuda a reconocer esa hipoxia. Entonces, en cualquier momento en el avión, en ese ascenso o en ese salto, en el momento que tú sientas esos síntomas, ya sabes que podrías estar entrando en hipoxia y empleas otros procedimientos, o si estás dentro del avión, levantarías la mano y ya viene un técnico y ya te aplicaría los procedimientos de seguridad convenientes para paliar esas incidencias. ¿Y cuáles son los síntomas de la hipoxia? A cada persona le afectan de una manera. Mareo, aletardamiento, la visión, los colores se perciben de otra manera, cuesta pensar, hay gente que siente calor. Esos son los primeros síntomas de la hipoxia, hasta perder el conocimiento ya y la muerte como último paso, por así ¿Y decirlo. salta todo el equipo desde esas cotas? Ujú. ¿O solo es dentro del equipo los tiradores o tal? ¿O saltáis todos? No, en la craft todos sus integrantes deben tener esa capacidad. Entonces, cuando se hace una maniobra o un ejercicio, se va enfocado para que toda la patrulla pueda saltar a esa misma cota. ¿Y cómo funciona el tema de los equipos? O sea, ¿solo pueden entrar ahí infantes o hay artilleros, hay de transmisiones? ¿Cómo se estructura eso? La compañía se compone por todas las armas dentro de la brigada. Entonces tenemos las patrullas que forman el grueso de la compañía, que serían gente de infantería, y luego están los capacitadores, los equipos capacitadores, que ya serían de artillería, zapadores, el equipo de la patrulla de tiradores, una base de transmisiones y bueno, todo al final engloba todas las armas. O sea, que alguien de transmisiones tiene, por así decirlo, las mismas opciones que alguien de infantería para entrar aquí. Sí, en principio tendrían las mismas opciones, pero también es verdad que va un poco encaminado según la necesidad de la compañía. Entiendo que en infantería, por ejemplo, hay más rotación de personal. Sí, sí, sí. El grueso que son las patrullas, ahí siempre hay como más plazas, por así decirlo, para infantería, por así decirlo. ¿Y la relación con los jefes? Porque en este tipo de unidades que son tan selectivas, que hay tan poquito personal y que el que hay son como hermanos, ¿qué trato tienen con los subordinados? Por ejemplo, ¿es una cohesión ahí realmente importante o sigue? Porque en la brigada paracaidista hay bastante marcialidad. O sea, un cabo sigue siendo Dios, un sargento es un padre. Entonces, ¿cómo funciona aquí dentro? Sí, al final el pasar tanto tiempo juntos y tanto tiempo fuera hace que haya una pequeña familiaridad entre los integrantes de la misma patrulla, de los mismos equipos, que nos dan esa cercanía, ¿no? Con los mandos, con los subordinados. Y bueno, al final es algo diferente, entre comillas, dentro de la orgánica estándar de una unidad convencional. Aunque seguimos siendo una unidad convencional, pero sí es verdad que el trato es diferente, porque en esa misma patrulla a lo mejor hay 3 cabos primeros, hay 2 sargentos, 3 sargentos primeros. O sea, no hay como estamos acostumbrados a un sargento y 8 CLPs, ¿no? Al final el
el empleo es un poco relativo y se focaliza un poco en corde a lo que va a cumplir esa persona dentro de la patrulla. O sea que a pesar de que siga habiendo el tema de trato de empleos y tal, realmente lo que se busca son las capacidades de cada individuo. Sí, básicamente es lo que se busca. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí dentro, en la CRA? Yo en total llevaré unos 8 años, 7, 8 años. ¿Y cómo, Ujú. o sea, es llevadero durante tanto tiempo o es que a ti te gusta tanto que no te ves en ningún otro sitio? Hay diferentes casos. Yo en mi caso estoy a gusto, es una unidad que me satisface a nivel personal y a nivel laboral, entonces por eso decidí seguir allí y cumplir con mi proyecto de vida, por así decirlo. Pero es verdad que hay compañeros que hacen su tiempo en la compañía y lógicamente las vicisitudes de su vida les optan por cambiar de destinos o de sitio a otro de un lado más tranquilo, entre comillas. Bueno, al final es un poco las inquietudes personales de cada persona. Porque entiendo que el nivel de maniobras y el nivel de misiones aquí es exigente, ¿no? O sea, Sí. aparte, ya es que ya de por sí la BRIPAC tiene bastante volumen de todo esto de trabajo, entiendo que vosotros al ser también tan pocos se nota muchísimo eso, ¿no? Es como que estáis prácticamente fuera cada 2 por 3. Sí, es una unidad exigente que vas a pasar mucho tiempo fuera. Tiene su lado bueno aventurero, de saltos, de cosas diferentes que se hacen diferentes al resto de la brigada paracaidista, como es el salto con oxígeno o el salto en apertura manual, pero esa preparación y esa predisposición conlleva unos sacrificios personales que a lo mejor no a todo el mundo le pueden satisfacer. Al final el sueldo es el mismo, todo es lo mismo, entonces hay que buscar un poco esa motivación personal para estar en la compañía y a día de hoy yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que cumple su tiempo y se va, gente que seguimos, gente que se va al poco tiempo, un poco como el ejército mismo. Antes de nada, perdonadme porque igual escucháis un poquito de ruido de fondo. Literalmente estamos en la recepción de un hotel y se acaba de venir el autobús del Inserso de China y se nos está liando un poco, pero ya vamos a prácticamente terminar. Algo que me llama mucho la atención es el tema de la conciliación familiar. Dentro del ejército es algo ya bastante complicado, pero no me imagino encima en una de estas unidades, ¿no? Que son como tan sobreexigentes, más de lo normal incluso. ¿Se puede tener pareja siendo militar en la CRAP? Se puede tener pareja. Tenemos compañeros que tienen su familia, tienen sus hijos, su mujer. Es exigente, es difícil compaginar lo que es la compañía y una vida en familia, pero no es imposible. Requiere un esfuerzo y un sacrificio un poco por encima de lo normal, pero hay compañeros que lo llevan bastante bien. ¿Hay mucha diferencia de lo que es la propia CRAP a lo que es la brigada, vamos a decir, más convencional, las unidades típicas de infantería ligera? Sí, al final la compañía tiene unas funciones bastante específicas a lo que es el resto de unidades de la brigada. Entonces son dos mundos completamente diferentes, con dos funciones diferentes y con procedimientos diferentes. ¿Vale? Y ahora ya para entrar en el tema ya propiamente más, más general de la BRIPAC, ¿hay algún tipo de perfil concreto que la unidad apremie? O sea, ¿todo el mundo vale para ser militar de la BRIPAC? No todo el mundo vale, al final es una unidad que requiere mucho sacrificio, estar disponible para cualquier sacrificio, requiere una preparación física, una preparación moral, una preparación mental muy acorde a unos valores que se desarrollan en la propia brigada y no todo el mundo adquiere esos valores ni los quiere adquirir. Entonces, sí es verdad que el paracaidista es orgulloso de ser paracaidista y no todo el mundo vale para ser paracaidista. ¿Y hay un tipo de perfil que se premie dentro de la brigada? O sea, ¿hay algún tipo de persona que si tú eres así vas a estar muy bien visto o bien mejor considerado que lo habitual? Normalmente gente que a lo mejor deportivamente tiene cierta trayectoria en deportes de atletismo, deportes de contacto,
todo lo que pueda, que requiera una disciplina o requiera físicamente trabajar con tu cuerpo, va a encajar bien con la propia brigada. Vale, o sea que digamos que premia mucho esa persona que se desvive en el deporte y en el trabajo. Sí, sí, sí. Además, la brigada está muy vinculada al deporte. Se hace una serie de competiciones anualmente que nos incitan a todos a mantener una preparación acorde a lo que va a ser nuestro trabajo y se desarrollan esas competiciones deportivas que nos facilitan o nos incitan a esa preparación, a esa buena forma Y que el tenemos tema, que por tener. ejemplo, de las misiones internacionales, ¿la brigada está muy presente fuera? La brigada despliega en la mayoría de las operaciones que tiene España. Actualmente Eslovaquia es donde se están desarrollando esas proyecciones al extranjero, pero también ha sido Líbano, ha sido Irak, ha sido Afganistán. O sea, se mueven por todos los escenarios en los que ha estado España, siempre ha estado la brigada paracaidista. O sea que sería bastante habitual que una persona que entra a la brigada paracaidista viva la posibilidad de salir fuera desplegado. Sí, sí, ya sea como parte de un contingente de misión o parte de ejercicios internacionales, pues anualmente se hacen ejercicios conjuntos con países extranjeros y es normal que se viaje fuera. O sea, eso es una parte fundamental de la brigada. ¿Vale? ¿Y para qué persona no sería la Bripa un buen destino? Pues quizás para gente que no tenga esa adaptabilidad a lo que sería una unidad exigente, una unidad que requiere y demanda mucha preparación física, como he dicho antes también, moral y mental. Entonces, al final, eh, cada uno tendrá sus vicisitudes, tendrá sus aspiraciones, sus proyectos de vida y entonces yo entiendo que la brigada no es para todo el mundo, pero sí tiene un perfil peculiar, aventurero, de superación, acorde a ese espíritu de sacrificio, a ese compañerismo, que el que lo sigue y el que tenga esos valores va a encajar bastante bien en la brigada. ¿Y tú has tenido la posibilidad de salir desplegado de misión? Yo tuve la suerte de estar en el Líbano, desplegué en el 2020 y allí desarrollé mis cometidos. ¿Y cómo lo vives? Una experiencia, o sea, hay mucho contraste con España. Sí, al final un país de Oriente Medio culturalmente sabemos las diferencias que hay y en nivel de cultura, de gente, de tipo de clima, de idioma, o sea, no hace falta que lo explique todo y son dos mundos, dos realidades completamente diferentes. ¿Cuál es la sensación que le entra a uno cuando está en el avión y sabe que se va? Un poco de entre ganas, motivación, es un poco el ser consciente de que toda esa preparación previa que has tenido se va a desarrollar en la realidad, un poco tristeza por tu familia, por lo que dejas atrás y con esa ilusión por cumplir tu misión, tener esa experiencia, adquirir esa experiencia en un sitio diferente. O sea, yo creo que al final el ir de misión es el culmen de la preparación de todo militar. Es como el deportista, o sea, en este caso el futbolista, que entrena para jugar la Champions y finalmente puede jugar un partido. Correcto. Es una razón de ser del militar. ¿Te gustó la experiencia? Sí, 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 sí. Es lo he dicho, es la razón por lo que nos preparamos para ese tipo de misiones. ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera? No llegó a... Me pilló la época del COVID y no sé, fueron 5 meses, algo así. ¿Alguna experiencia que hayas podido vivir aquí? En el sentido de, oye, pues no me esperaba encontrarme esto. Yo lo que más me llamó la atención fue el contraste con los dos mundos. O sea,
ser consciente de la realidad que vivimos aquí, los privilegios que tenemos aquí con una simple ducha, el poder disfrutar de estar sentado, el poder disfrutar de unas libertades y unos derechos, por así decirlo, que allí, desgraciadamente, mucha gente no tiene. Entonces son dos mundos, dos realidades. Maravilla, ¿y tienes alguna que próximamente estés nominado ahí para salir? ¿Algo en mente? Tal vez Eslovaquia. Sí, yo personalmente no sé si me tocará, pero la Brigada Paracaidista próximamente, a final de año, por ahí, creo que tendrá su despliegue en Eslovaquia como parte de esa rotación. Muy bien, pues para despedirme me quedan las últimas 3 preguntas, pero creo que esta es la chicha, ¿no? La gran experiencia que se va a llevar la gente. La primera ¿es la BRIPAC un buen destino para ejercer carrera militar? Pues creo que sí. Al final el paracaidista se nutre de esos valores de liderazgo, de, mm, de iniciativa que se transmiten desde el primer CLP hasta el capitán de compañía, que en todos esos empleos se hace patente. Entonces, sí, creo que es una unidad que sí, que se puede hacer carrera, que enseña esos valores, ese liderazgo y que van a ayudar mucho en esa carrera militar. ¿Qué consejo le darías a esa persona que se está planteando seriamente entrar al ejército y más concretamente en la BRIPAC? Pues siendo honesto, que analice bien lo que va a ser su futuro y que venga convencido de lo que es la Brigada Paracaidista. Lo que es el peso de llevar una boina, la boina negra y nuestros símbolos, ese sacrificio que requiere y que esté dispuesto a adaptarse, a tener esa voluntad de vencer en querer estar en la BRIPAC. ¿Qué significa la BRIPAC para ti? Para mí prácticamente toda mi vida. Llevo mucho tiempo allí, me ha formado como persona, tengo los mejores compañeros, los he conocido en la brigada, mis mejores momentos, mis peores momentos están en la brigada y sobre todo me han hecho ser como soy. O sea, esos valores que desde pequeño eh, me incitaron a entrar en el ejército, los sigo manteniendo, cultivando cada día porque estoy en la brigada y me hacen ser, creo que mejor, vamos, creo no, me hacen ser mejor persona. ¿Y en qué momento un militar de la BRIPAC que está en la CRAP se abre una cuenta de Instagram para hablar de libros? Me refiero, ¿cómo surgió esa idea? ¿Por el porqué de la cuenta? Bueno, al final, una de mis aficiones es leer y quise poner de manifiesto que esos libros de temática militar, que en cierta manera nos pueden ayudar dentro del ejército, ya sea con terminología, con historia, haciendo valor a nuestro ejército, que la mayoría de la gente ya ha olvidado. Entonces, el leer ya de por sí, mucha gente no lee, es bueno porque desarrolla un pensamiento crítico, refleja unos valores también, esa disciplina de leer y que quise reflejar en un libro en el frente y hacer una pequeña aportación a lo que son mis valores para el que le interese ese mundillo. Pues Fran, ha sido un auténtico placer tenerte por el programa. Estoy seguro de que hemos desvelado muchísimas cuestiones acerca de la CRAP que no se conocían. En serio, de corazón. Por mi parte, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la oportunidad de poder acercar un poco lo que es la BRIPAC y mi unidad al mundo civil y animar a esa gente que tiene esa duda de que la brigada tiene cosas buenas, tiene valores que hoy en día están de patentes allí y nada, animar a todos esos jóvenes
que den el salto y se atrevan a saltar de un avión. Por mi parte, nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Adiós.